la lluvia. Esta se abrevia en los informes y pronósticos meteorológicos con las letras RA y es precipitación en forma de gotas de agua en estado líquido con un tamaño superior a los 0,5 milímetros de diámetro. La lluvia se asocia a una capa profunda de la atmósfera donde la temperatura es superior a los 0 grados Celsius. Aquí, por ejemplo, podemos observar una columna de aire donde cerca de la superficie tenemos temperaturas positivas y el nivel de congelación se encuentra relativamente alto. Aquí supongamos que la nube se desarrolla enteramente dentro del rango de temperaturas positivas. De esta forma, el proceso que genera la lluvia en la nube es el de colisión-coalescencia, ya que estamos hablando de una nube donde la temperatura es siempre superior al punto de congelación del agua. Sin embargo, esto no significa que toda la lluvia se genera por medio de este proceso, ya que podemos tener una situación como esta. Aquí podemos ver que parte de la nube se encuentra por debajo del nivel de congelación, donde se lleva a cabo el proceso de colisión-coalescencia, pero la parte superior se encuentra por encima del nivel de congelación, lo que significa que allí se lleva a cabo el proceso de Bergeron. Esto da como resultado que de la nube precipitan tanto gotas de agua en estado líquido como también cristales de hielo en forma de nieve. Sin embargo, ya que la capa de aire que se encuentra por debajo de la nube es relativamente cálida, estos pequeños cristales de hielo terminan fundiéndose y por lo tanto cayendo en forma de lluvia. Incluso podemos llegar a tener una situación como esta, donde toda la nube se encuentra por encima del nivel de congelación. En este caso, toda la precipitación que cae de la nube lo hace inicialmente en forma de nieve. Sin embargo, al pasar el nivel de congelación y caer a través de una capa de aire más cálido, esta termina fundiéndose en forma de lluvia y llegando así a la superficie. Con esto entonces queda claro que realmente no importa si la precipitación inicial es en forma de nieve, ya que si esta pasa a través de una capa profunda de la atmósfera donde la temperatura es más cálida, esta terminará fundiéndose y cayendo en forma de lluvia. Pasemos ahora con la llovizna. Esta se abrevia en los informes y pronósticos meteorológicos con las letras DZ y consiste en precipitación en forma de gotas de agua en estado líquido con un tamaño inferior a los 0,5 milímetros. De esta forma, la única diferencia entre la lluvia y la llovizna es el tamaño de las gotas de agua, pues si estas superan los 0,5 milímetros serán consideradas como lluvia, mientras que si son de un tamaño inferior serán consideradas como llovizna. De esta forma, ya que en esencia estamos hablando del mismo tipo de precipitación, la llovizna también se asocia a una capa profunda de la atmósfera donde la temperatura es superior a los 0 grados Celsius. Y al igual que sucedía con la lluvia, esta puede producirse originalmente en forma de gotas de agua líquida, en una combinación de gotas de agua líquida y cristales de hielo, o enteramente por cristales de hielo. Lo que importa es que haya una capa lo suficientemente profunda cerca de la superficie donde la temperatura sea superior a los 0 grados Celsius, pues de esta forma se va a asegurar que cualquier tipo de precipitación sólida se va a fundir en forma de agua líquida. Pasemos ahora con la nieve. Esta se abrevia en los reportes e informes meteorológicos con las letras SN y consisten en precipitación en forma de copos de nieve en estado sólido. Y contrariamente a lo que sucedía con la lluvia o la llovizna, la nieve se asocia a condiciones atmosféricas donde la temperatura es inferior a los 0 grados Celsius en todo momento. De acuerdo a esto entonces, dentro de la nube se lleva a cabo el proceso de Bergeron, para formar así precipitación en forma de copos de nieve que caen desde la nube hasta la superficie. Dicho esto, pasemos ahora con el granizo. Este se abrevia en los informes y pronósticos con las letras GR, y esta es precipitación de trozos de hielo en estado sólido de un tamaño considerable, normalmente con un diámetro superior a los 5 milímetros. Estos trozos de hielo pueden caer a altas velocidades, causando así daños estructurales considerables en la aeronave. Afortunadamente, este tipo de precipitación no es muy frecuente, ya que únicamente se observa en nubes de tipo cumulonimbus de gran desarrollo vertical que presentan fuertes ráfagas de aire ascendente. Veamos entonces cómo se produce el granizo.
Aquí tenemos una nube de tipo cumulonimbus y tenemos aquí el nivel de congelación. Inicialmente, las fuertes corrientes de aire ascendentes dentro de la nube empujan las gotas de lluvia hacia arriba, de tal forma que cruzan el nivel de congelación y por lo tanto se congelan. Ahora, durante esta etapa, estas gotas de lluvia ascendentes se han ido encontrando con otras gotas de agua más pequeñas, que han ido adhiriéndose por medio del proceso de colisión-coalescencia, haciendo entonces que aumente su tamaño y su peso. Sin embargo, llega un punto en el cual el trozo de hielo ya congelado es demasiado pesado como para permanecer dentro de la nube, y por lo tanto empieza a precipitar. Ahora, durante su descenso, este trozo de hielo encuentra nuevamente las corrientes de aire ascendentes, las cuales, si son demasiado potentes, harán entonces que ese trozo de hielo vuelva a ascender y vuelva a repetir todo el ciclo. Finalmente, llega un punto en el cual, por más fuertes que sean las ráfagas de aire ascendentes, ya no son capaces de mantener a flote ese trozo de hielo en la nube. Por lo tanto, en este punto es cuando ese trozo de hielo precipita en forma de granizo en la superficie. Aquí podemos observar una representación un poco más gráfica de cuál es la trayectoria que sigue un trozo de granizo dentro de una nube. Aquí podemos observar que durante los ascensos y descensos ese trozo de granizo cruza constantemente el nivel de congelación, lo cual significa que hay ocasiones en las cuales ese trozo de hielo tiende a derretirse y en otras en las cuales tiende a volver a congelarse. Incluso, dependiendo de cuántos ciclos de ascenso y descenso haya sufrido el trozo de granizo, se puede ver en su estructura interna una serie de capas. Cada capa representa justamente un ciclo de ascenso y congelación. Dicho esto, pasemos ahora con la lluvia engelante, que se abrevia en los informes y pronósticos como FZRA. Esta es precipitación en forma de gotas de agua superenfriada en estado líquido. El término superenfriada significa que su temperatura es inferior a los 0 grados Celsius, pero aún se encuentra en estado líquido. Y de acuerdo a la definición inicial de lluvia, las gotas tienen un diámetro superior a los 0,5 milímetros. Ahora, la característica principal de la lluvia engelante es que estas gotas de agua se congelan instantáneamente al impactar con un objeto expuesto, constituyendo de esta forma un gran riesgo para la aviación. La pregunta es entonces, ¿bajo qué condiciones podemos esperar lluvia engelante? Pues bien, la lluvia engelante se asocia a la presencia de una capa de aire cálido debajo de una nube y una capa de aire frío poco profunda en contacto con la superficie, es decir que tendríamos una inversión de temperatura. Como recordaremos de videos anteriores, una inversión de temperatura es cuando la temperatura aumenta con la altitud en lugar de disminuir, dentro de una cierta capa de la atmósfera. En este caso en particular tenemos dos niveles de congelación distintos, ya que tenemos una masa de aire relativamente cálido entre la nube y la superficie. En este caso entonces, la nube inicialmente generaría precipitación en forma de cristales de hielo en estado sólido. Sin embargo, cuando estos pasan a través de la capa de aire más cálida, estos se funden en forma de lluvia. Sin embargo, cuando esa lluvia pasa a través de la capa de aire más frío que está cerca de la superficie, disminuye su temperatura por debajo de los 0 grados Celsius pero no alcanza a congelarse, constituyendo así lluvia engelante. Ahora, de la misma forma, también existe la llovizna engelante, que se abrevia en los informes y pronósticos como FZDZ. Esta es precipitación de gotas de agua superenfriada en estado líquido con un diámetro inferior a los 0,5 milímetros. Y al igual que sucedía con la lluvia engelante, estas gotas de agua se congelan instantáneamente al impactar con un objeto expuesto. Nuevamente, la única diferencia que tiene con respecto a la lluvia es el tamaño de las gotas y por lo tanto también el ritmo de acumulación. Ahora, las condiciones atmosféricas en las cuales se presenta la llovizna engelante son exactamente iguales a las de la lluvia engelante. Nuevamente, la única diferencia es el tamaño de las gotas de agua. Dicho esto, pasemos con los gránulos de hielo, conocidos en inglés como ice pellets. Estos son pequeñas partículas de hielo con forma esférica con un diámetro inferior a los 5 milímetros y son en esencia gotas de lluvia congeladas.
las cuales son indicativo de presencia de lluvia engelante en niveles superiores, y ya veremos por qué. Estos gránulos de hielo se asocian a la presencia de una capa de aire frío relativamente profunda en contacto con la superficie, mientras que por encima de esta subsiste una capa de aire más cálido. Es decir que, al igual que con la lluvia engelante, estamos en presencia de una inversión de temperatura, solo que a una altura un poco mayor. En este caso lo que sucede es que la nube inicialmente genera precipitación en forma de cristales de hielo en estado sólido. Sin embargo, cuando estos pasan a través de la capa de aire más cálido, se funden en forma de lluvia. Después, esta lluvia, al pasar por la capa de aire más frío de la parte inferior, se convierte en lluvia engelante. Pero ya que esta capa de aire frío es más profunda, estas gotas de agua alcanzan a congelarse en forma de gránulos de hielo. De esta forma, si tenemos precipitación en forma de gránulos de hielo en la superficie, significa que más arriba en la atmósfera tenemos presencia de lluvia engelante. Ahora, hasta el momento hemos visto los tipos de precipitación más comunes, los cuales podemos observar en algunos fenómenos como por ejemplo un frente cálido. En este caso podemos observar una masa de aire cálido que está sobrepasando una masa de aire frío. En este caso, si analizamos el tipo de precipitación que podríamos esperar en cada punto, podríamos ver que en el caso de la izquierda tendríamos precipitación en forma de nieve. En el segundo caso podríamos esperar precipitación en forma de gránulos de hielo. En el tercer caso podríamos esperar lluvia o llovizna engelante. Y en el último caso esperaríamos lluvia o llovizna normal. Como podemos observar, el análisis de la temperatura en altitud es un factor fundamental para poder estimar qué tipo de precipitación podemos esperar en la superficie. Ahora, si bien estos son los tipos de precipitación más comunes que podemos encontrar, también existen otros que se generan bajo diferentes condiciones atmosféricas, y de los cuales hablaremos más en detalle en el siguiente video.